¿Es el régimen comunista de Raúl Castro la llave del cofre que abra la posibilidad de una negociación y una transición pacífica en Venezuela? ¿O hasta cuándo Cuba en Venezuela? Nuestro tema de hoy en Área Reservada TV. Bienvenidos. Amigos, gracias por estar de vuelta con nosotros aquí en Área Reservada TV, venciendo la censura y la señal de internet. Por favor, no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Para el tema de hoy tenemos dos invitados. A mi mano izquierda, el doctor Eloy Torres. Él es analista internacional, profesor universitario, ha sido también funcionario de carrera y durante algún tiempo fuiste encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en La Habana, ¿no? Exactamente. Ya vamos a hablar de eso. Y a mi mano derecha, un conocido por todos nosotros, habitual en estos programas, Félix Gerardo Arellano. El doctor Gerardo Arellano es analista internacional y profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela. Arellano, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos entonces con la regla del minuto. Misma pregunta para nuestros dos invitados. En los intentos de negociación internacional para buscar una salida a la crisis venezolana, ¿es el gobierno de Cuba, el régimen comunista de Raúl Castro, la llave del cofre para solucionar la crisis venezolana o estamos magnificando la importancia de ese país? Vamos a empezar con usted, Eloy. Bueno, las realidades, mi querido Pedro, son realidades. Yo creo que en eso el profesor Arellano va a coincidir. Lamentablemente, por primera vez en la historia de las relaciones internacionales, un país le entrega su soberanía tan dócil y abierta y voluntariamente a otro, incluso un país muchísimo más pequeño cuya significación económica y política es menor. Venezuela lamentablemente se ha inserto pues en una relación de subordinación frente a Cuba y lamentablemente, repito, hoy estamos en manos de ellos, somos una especie como de comodín en el manejo de Cuba, el país que hábilmente ha ido encontrando un espacio en la geopolítica, particularmente hemisférica, para tener una palabra que decir. Y lamentablemente Venezuela se ha disminuido, está en una situación de minusvalía política y geopolítica, para no decirlo económico, hasta en lo cultural, frente a la realidad cubana. Y Cuba es un factor que decide, en este caso, frente a Venezuela y frente a los Estados Unidos y frente a la comunidad mundial. Gracias. Doctor Arellano, su minuto, por favor. Bueno, mira, yo creo que tiene un origen fundamentalmente ideológico y emocional en la enorme influencia de Fidel Castro en Hugo Chávez Frías, que era una persona con una estima muy baja y muy fácilmente manipulable por quien decía cosas bonitas y frases interesantes como llamar a Barinas Estado Chávez. Frases como esas y el pueblo natal de Hugo Chávez las usó Fidel Castro para tener una influencia enorme. Luego vino los cuadros ideológicamente formados en La Habana, entre los que cabe el actual presidente de la República, el canciller de Hugo Chávez por muchos años, y luego vino, y allí entra la hábil actuación de Cuba en el escenario mundial, que no solo se bastó con el tema emocional e ideológico, sino que fue penetrando áreas fundamentales de Venezuela. Fuerzas Armadas, sistema jurídico, sistema económico, control de mecanismos. Yo creo que en este momento hay una enorme influencia por la gran presencia cubana en el país, por la enorme influencia en sus líderes, pero esa influencia se va diluyendo en el mundo global. Eloy, tú me comentabas antes de empezar aquí a grabar que Cuba, el tamaño de espacio geográfico de Cuba no es mayor al del estado Miranda, el estado Aragua sumado. Hablar de una dimensión, porque es muy pequeña frente a lo que es Venezuela, desde el punto de vista geográfico, ¿no? Y desde el punto de vista económico tampoco. Y desde el punto de vista del peso que ha tenido Venezuela como factor importante en las relaciones interamericanas, Cuba ha sido siempre un factor mucho menor que Venezuela. Lo que pasa es que, como bien dice mi buen amigo Gerardo, la habilidad, y hay que reconocerle a Fidel Castro su gran habilidad, porque Fidel era un hombre muy encantador, un tipo además bastante culto, pero no era grosero. Correcto, pero bueno, Fidel se murió, al punto de ¿hasta cuándo Cuba en Venezuela? Bueno, lamentablemente las realidades, repito, como iniciamos nuestro programa, son las realidades. Ya ellos están aquí, están asentados, ese fue lo que dejó, la gran herencia que le dejó Fidel Castro al gobierno cubano, y este gobierno cubano ha heredado esa realidad y con la cual sigue manipulando. Y la pregunta, ¿hasta cuándo Cuba? Bueno, hasta que nosotros los venezolanos decidamos que saquemos, en el buen sentido de la expresión, al régimen cubano y sus tentáculos
presentes aquí. Pero hasta ahora no ha sido fácil. No ha sido fácil porque, como creo que incluso coincide Félix, es un elemento ideológico que se ha metido aquí con los cuadros que se estudiaron, que se perfeccionaron y que se montaron en Cuba y hoy en día están manejados desde La Habana como si fueran unos títeres, pues, ¿no? Y entonces unas marioneticas. Y ellos no hacen sino repetir lo que dice el discurso desde La Habana. Gracias, doctor Arellano, pero o sea, Cuba puede hacer lo que hizo en los años 70 y 80, mandar tropas como hizo a Angola y a Mozambique en este caso. O sea, eso podría ocurrir. Yo no lo veo tan cercano a eso. Creo que hay una presencia cubana física e ideológica. La física le conviene mucho al gobierno, así como el gobierno tiene colectivos de paz que agreden, destruyen infraestructura, atacan a los jóvenes estudiantes. Tiene un grupo cubano importante, algunos llegaron con la expresión apoyo médico, y yo creo que eran más otras labores que realmente apoyo médico. Esa labor de control y espionaje es fundamental para un gobierno autoritario. En buena medida ese es el mecanismo para controlar las Fuerzas Armadas y saber qué opinan, qué hablan en el baño, qué dicen, qué se mueve. Ahora, en la medida que la crisis venezolana se agudiza, y eso es lo que estamos viviendo, el papel cubano se va reduciendo. Realmente lo que creo que el gobierno venezolano está buscando en este momento es tratar de conseguir el esquema cubano, no a Cuba, sino el esquema cubano. Seguir manteniendo el control en la labor de espionaje, que eso es lo que yo creo que exporta mejor Cuba al mundo, pero ¿cómo mantener un mecenas? La idea de la figura del mecenas de Corea del Norte con China, de Cuba, primero con la Unión Soviética, luego con la chequera venezolana. Pero Cuba no podría ser para Venezuela lo que China es para Corea del Norte. Por eso es que creo que empieza a disminuir su influencia dura, pesada, porque ahora el gobierno venezolano, si quiere perpetuarse en el poder, pues va a tener que recurrir a dos mecenas fundamentales, China o Rusia. Ahora, ¿hasta dónde el gobierno de Cuba hasta qué límite está dispuesto a llegar para mantener a Maduro en el poder? Hasta tanto ellos puedan chupar lo que puedan chupar. Hay una guerra civil, hay una invasión norteamericana. ¿Cuba mandaría tropas a Venezuela? Por favor, no tienen ni la capacidad para defenderse ellos ¿Usted mismos está de acuerdo, de la invasión doctor norteamericana. Mira, yo creo que ellos jugarían, también con su experiencia, a una inestabilidad interna, a una guerra de guerrillas. Yo no creo que ellos vayan a una guerra frontal contra Estados Unidos, pero sí jugarían a generar inestabilidad como ocurrió en Centroamérica, en Irak, como ocurrió en Libia, una vez un gobierno de transición, si no cuenta con una negociación que respalde a Raúl Castro, y de ahí me parece bien importante, bien positiva la labor de Santos en Colombia, del canciller de México y del Vaticano, de tratar de que las fuerzas más agresivas en el escenario internacional, las fuerzas que juegan al desorden y al caos, negocien en Venezuela para que la transición no sea violenta. Ahora, además hay un viaje de Rajoy, del presidente del gobierno español, a La Habana. Me imagino que evidentemente el primer tema es Venezuela. O sea, Cuba estaría dispuesta a llegar a una negociación con Colombia, con México, con las naciones, las potencias europeas occidentales y con Estados Unidos para facilitar una transición democrática en Venezuela. Yo compro ese ticket, lo compro abiertamente. En primer lugar porque Cuba no tiene ni fuerza ni músculo, digamos, militar para participar en unas ciertas aventuras como la que utilizó durante los años de la década de los 70 en Angola, frente a Sudáfrica. Por el contrario, hoy Cuba está inmersa en una grave crisis, está inmersa en una crisis de liderazgo interno. El partido está fraccionado, Raúl Castro no la tiene toda consigo, luego está a punto de abandonar el poder, hay unas elecciones ahora planteadas para escoger el nuevo presidente. En fin, de cuenta, Cuba está buscando un reacomodo en las relaciones internacionales a partir de un reacomodo interno. Razón que mantienen este vínculo umbilical de Cuba con Venezuela por razones que Venezuela todavía le sirve mediante el otorgamiento de petróleo y de facilidades para los negocios. Para ellos tienen un conjunto, todo un ejército aquí en Venezuela, en médicos, no médicos, enfermeros, no enfermeros, militares, en los servicios aeroportuarios, de servicios de identificación, porque es una manera de ellos controlar. Pero eso es un control que está circunscrito a una realidad que está cambiando cada vez más. Y ellos paulatinamente van a ir abandonando este escenario. ¿Qué puede ofrecerle la oposición venezolana al régimen cubano a cambio de que colabore? O sea, ¿qué cosa le podría ofrecer que los cubanos digan, bueno, yo prefiero esto a seguir con la situación actual con Maduro? ¿O Maduro es una cosa que ellos, bueno, es su hijo predilecto que al que nunca van a abandonar? Muy importante. Primero,
comparto que no, Cuba no tiene una posición de honor con Maduro, tiene una posición de honor con sus intereses, Así es. sus posibilidades y sus perspectivas, y están cada día más oscuras, de tal manera que sería una coyuntura muy útil, creo que esa es otra habilidad del Vaticano, sería una coyuntura muy útil aprovechar a un Raúl Castro, más reflexivo, más prudente, menos romántico que Fidel Castro, más dispuesto a una negociación donde Cuba obtenga algún beneficio. Y obviamente para la oposición, la tarea dura, que por lo visto también está resultando dura para la oposición, es comprender que es necesario negociar, que hay que organizarse para negociar y que negociar supone concesiones. Creo que tenemos una negociación al lado muy dura, muy cuestionada por algunos, pero que tenemos que conocer y analizar, que es las negociaciones con la FARC. Los acuerdos con la FARC, muy duros para muchos, significaron concesiones para poder suscribir un acuerdo y llevar la paz. Bueno, la negociación en Venezuela... Y Cuba cumplió un papel fundamental, Así y el es. Vaticano también, como lo van ahora a agradecer a la visita del Papa que empieza hoy, mañana. Hoy, sí. Ahora, yo creo que la posición venezolana le queda una tarea muy dura en organización y disciplina frente a una negociación. En esa negociación, los actores fundamentales del proceso bolivariano están buscando fundamentalmente salvoconductos, exilios dorados, significa algún sistema de justicia transicional donde no se habla de absoluta impunidad, pero tampoco de medidas tan draconianas. O sea, que los secuestradores se vayan con el botín y liberan a los secuestrados. Yo no lo plantearía de esa manera tan drástica. Yo creo que el que tiene el botín puede pagar cuotas y puede pagar ciertas penas. Sí. Lamentablemente, discúlpeme, se nos está acabando el tiempo. Hay un tema que no quería dejar escapar ya que tú estás acá. Raúl Castro se comprometió a entregar en la presidencia del Consejo de Estado el año que viene, la jefatura y las secretarías del Partido Comunista en el 2021. Vamos a ver quién es finalmente el heredero. Lo que ocurre en Venezuela, ¿cuánto puede influir en la transición generacional del poder en Cuba? Mucho, por cuanto el Partido Comunista Cubano, así como el propio gobierno, que es el instrumento del partido, está dividido en 2 o 3 toletes, hasta incluso familiar. Yo aventuré en una opinión diciendo que ahí el hijo de Fidel está enfrentado al hijo de Raúl. Sí. ¿Por qué? Porque incluso este hijo de Fidel declaró que Cuba no es una monarquía donde el hijo de líderes automáticamente son los herederos. Esto teniendo en cuenta que el hijo de Raúl, el que llaman el Mocho porque perdió un dedo en la guerra de Angola, ¿cómo se llama? Puede ser el heredero porque es el hombre que anda detrás de él, es la figura que anda detrás de Raúl todo el tiempo, es el que le maneja los servicios de seguridad, es el que le maneja todas las informaciones, entonces todo el mundo lo vislumbra, lo apunta como el próximo heredero, cosa que el hijo de Fidel apuntó, ojo, aquí no hay ninguna ¿Y Díaz monarquía. Canel dónde quedaría? Díaz-Canel está muy vinculado a los Castro, a Raúl, a la esposa de Raúl, a la hija de Raúl. Entonces, eso forma parte de un engranaje que no se sabe cuál va a ser el desenlace. Razón por la que el tema Venezuela, primero para Cuba, es principal desde el punto de vista crematístico, exclusivamente. Luego, para Cuba, ellos necesitan resolver su problema interno que tienen de legitimidad de una dirección que va a asumir el poder dentro de poco. Raúl Castro, como bien dijo, es un hombre reflexivo, más sensato, no vinculado, no endiosado en sí mismo como lo fue Fidel. Por el contrario, es un individuo bastante pragmático y ha decidido, a tal punto que abrió las relaciones con los Estados Unidos, y no es de extrañar pues que hoy abandone a la buena de Dios al amigo Nicolás Maduro, justamente porque el hombre no da para más nada, sino para repetir unas cantaleta que ya no tiene sentido repetir. Doctor Arellano, ¿se puede repetir la historia de Cuba en Venezuela? Una especie de nueva guerra fría, se consolidó un régimen por los próximos 50 años. No creo. La historia no se repite textualmente, mecánicamente, uno. Luego, el espíritu democrático del pueblo venezolano es envidiable y admirable. No existe en Cuba porque prácticamente no han conocido democracia. Y así es. La dinámica de la Guerra Fría pues tiene un actor muy contrario a esa dinámica, que es Donald Trump. Donald Trump pareciera que no está muy interesado en tener un gran imperio, sino tener un país muy próspero. Tal como visualiza la prosperidad, no creo que le va a llegar, porque por la vía de suspender acuerdos, cuestionar acuerdos, aislarse, no va a lograr los Estados Unidos mantenerse en la inserción mundial eficientemente. Y Cuba, yo creo que la gran coyuntura para aprovechar una negociación más eficiente, digo eficiente
en términos de que sea con mayor estabilidad, sin mayor angustia hacia el futuro, hacia la subversión futura. Creo que la mejor coyuntura es esta, es aprovechar a Raúl Castro y es trabajar con Raúl Castro, la Unión Europea, Rusia, el Vaticano y llegar a una transición y la misma China. de mayor paz. ¿Qué priva más, qué pesa más en las decisiones de los jerarcas cubanos? ¿El pragmatismo o la ideología? Yo creo que en este momento el pragmatismo. Yo digo lo mismo. Pragmatismo y ideología. Abiertamente estoy de acuerdo con Hay que Félix, el apostar a eso. pragmatismo. Bueno. ¿Qué es lo que debería privar? Justamente sobre las mentes de los grandes líderes del mundo. Pragmatismo. Vamos a quedarnos entonces con esta frase de Eloy Torres. Gracias, doctor Félix Gerardo Arellano, por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición, amigos, de Área Reservada TV, venciendo la censura y la señal de internet. Hasta luego.